Hola a todas, seguimos con el estudio del libro Tomer de Borá. En el cuarto atributo de misericordia se refiere el Ramak a la relación especial que Hashem tiene con el pueblo de Israel. El atributo se llama Lish Erit Nahalato, para el remanente de su heredad. Vamos a estudiarlo un poquito. Dios tiene una relación muy estrecha con su pueblo, con Am Israel. Es similar a la relación de parentesco entre seres humanos. Akadosh Baruj Hu, cuando actúa hacia el pueblo de Israel, antes de decidir mandar cualquier cosa, piensa, ¿qué puedo hacer por los israelíes? ¿Qué voy a hacer con ellos? Ellos son mis krobim, ellos son mis parientes. Y por eso vemos que en diferentes lugares de la Torá, Akadosh Baruj Hu se refiere a nosotros como su hija, mi hermana, mi madre, mi amada. ¿Sí? También nos dice, Banim atem la Hashem Elokehem, ustedes son hijos para Hashem. También en el Teilim está escrito, Israel es la nación cercana a Hashem, refiriéndose a ese nexo que nos une. ¿Okay? ¿Qué significa esto y cómo nosotros aprendemos que esto es una relación, que esto es una cualidad de misericordia? Akadosh Baruj Hu dice que Él está tan cercano a nosotros que cuando ocurre un sufrimiento o un dolor en Am Israel, Hashem también sufre. Y cuando ocurre una alegría, Hashem también se regocija. Akadosh Baruj Hu no soporta que Am Israel sufra y sea humillado. ¿Por qué? Porque es una forma de sufrimiento y de humillación, lo aleno, para él. Está escrito que Hashem se impacienta con la miseria de Israel, queriendo decir que él le duele muchísimo todo lo que sucede. Y a lo mejor muchas de ustedes preguntan, bueno, si a Akadosh Baruj Hu tanto le duele el sufrimiento de Am Israel y tanto se preocupa, ¿cómo puede ser que en Am Israel ocurran situaciones difíciles, desgracias? Tenemos que entender que Akadosh Baruj Hu ve las cosas desde otro lugar, ve las cosas desde su óptica divina y no solamente enfocándose en este mundo, sino también enfocándose en el mundo venidero y en el bien definitivo y eterno del pueblo en general y de cada una de las almas que componemos al pueblo. Y Hashem siempre va a buscar lo mejor para nosotros y para nuestra alma y siempre va a buscar el mínimo de lo que podría mandar. Es decir, que cuando vemos algo difícil, tenemos que saber que eso está envuelto en un montón de capas de misericordia y de bondad, que es verdad que nuestra limitación humana no nos permite observar, muchas veces no podemos realmente captar la bondad que hay detrás de cada sufrimiento, pero si partimos de la base que Hashem es bueno, que Hashem solo manda cosas buenas y nada malo baja del cielo, y que además Hashem sufre cuando su pueblo sufre, entonces nos asemeja a las situaciones donde los padres a veces tienen que ser un poco duros con sus hijos o tienen que hacer acciones que no siempre de afuera parecen buenas, como ponerle una vacuna o si un niño necesita, Dios no quiere, una operación o algún tratamiento, el niño llora, sufre, le duele y aparentemente alguien que lo ve afuera dice, wow, estos padres cómo le están haciendo esto a su hijo, pero saben que es por el bien último y que en realidad es una bondad. Así, por así decirlo, que viajó en paralelismo a Akadosh Baruj Hu, cada vez que nos manda algo, tenemos que saber que todo es bueno. Ahora, ¿para qué nos sirve esto en el aprendizaje de las cualidades de misericordia de Hashem y sobre todo de nuestra mitzvah, como vimos en la introducción, nuestra obligación de imitar las cualidades de Hashem? Akadosh Baruj Hu dice, igual que Hashem considera que cada uno del pueblo de Israel y el pueblo de Israel en general es su pariente muy cercano, cada persona debe actuar así hacia su prójimo. Todo Am Israel tiene un vínculo de parentesco entre sí, porque todas las almas están unidas entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que todas las almas provienen del mismo lugar, que es del trono celestial de Hashem. Segundo, sabemos lo que nos enseñan nuestros sabios, de que el alma que tenemos es una porción divina, es un trozo de Hashem
tal cual, de forma literal. Entonces, todas estas almas, todos estos trocitos de alma que cada uno de Am Israel tiene, están unidas entre sí. Y no solo esto, sino que cada uno posee una parte de alma del otro. Es decir, todas las almas de Israel están interconectadas. Y también por eso podemos entender cuando ocurre algo en Am Israel y quizás es alguien que no conocemos, que no es cercano, que nunca en la vida supimos que que existía, nuestra alma sufre por el sufrimiento de la otra persona, y también cuando hay un regocijo, una alegría, nuestra alma se siente más expandida porque hay una unión cósmica, por así decirla, ¿sí? Entre nosotros. Y también esto nos enseña de que cuando hay una mitzvah que es cumplida por una multitud o por un grupo de personas, tiene muchísima más fuerza que la mitzvah que es cumplida por un solo individuo. ¿Por qué? Porque la mitzvah que es cumplida por una multitud, estamos multiplicando, estamos exponencialmente ampliando esa mitzvah, porque cuenta por cada persona y por cada una de los trozos de alma que están en el resto de las personas que conforman el grupo. Así también nos enseña el Ramak que, como dicen nuestros sabios, todos los miembros de Israel son responsables unos de los otros. Y esto es en un sentido muy real, porque cada uno de ellos posee un aspecto de lo que el otro tiene. Por ello, cuando uno de ellos peca, no solo se daña a sí mismo, sino también el aspecto de su prójimo que está en él. Es como si el prójimo constituye un garante, es decir, cada uno somos garantes unos del otro, porque a cada uno nos afecta y nos tiene que doler de forma literal, no solo la degradación del otro cuando transgrede un precepto, sino también la degradación propia nuestra, porque nos vemos afectados por esa transgresión. Y de aquí se explica por qué muchas personas animan a otros a cumplir mitzvot, a mejorar, a acercarse al judaísmo, a conocer más de la Torá, porque realmente somos responsables de los otros y también porque nos vemos perjudicados de forma individual y de forma global. Todos ellos, como si constituye diciendo el Ramak, es como si su prójimo constituyera un garante de él. En ese sentido, todos ellos, todos los judíos, están vinculados entre sí como una familia. ¿Cómo esto lo bajamos a la práctica? Por esto, cada individuo debe procurar el bienestar de su prójimo, mirar con benevolencia la prosperidad ajena y valorar el honor de su compañero como si fuera el suyo propio, ya que ambos son el mismo, y por eso tenemos la mitzvah de amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pensamos mal del otro, cuando juzgamos al otro con dureza, cuando nos comportamos con severidad, cuando no somos flexibles y no perdonamos, cuando no dejamos pasar, ¿con quién estamos haciendo esto? Con nosotros. Estamos siendo severos con nosotros, estamos siendo rígidos con nosotros, no nos estamos perdonando, no estamos siendo benevolentes y no nos estamos amando. Lo correcto, sigo textual, es que cada uno desee el bienestar de su prójimo y no hable mal de él ni desee en absoluto su desgracia, porque igual que Dios no desea que nos vaya mal ni que suframos, porque somos sus parientes, somos cercanos a Él, el ser humano tampoco debe desear la desgracia, el sufrimiento o la humillación de su prójimo. Al contrario, debe sentir como si él mismo experimenta este dolor, ese bienestar. Entonces, cuando somos dañados por alguien, tenemos que sobrelevarnos sobre la situación y sobreponernos a esa tendencia natural, básica, humana, de sentirnos molestos, ofendernos, guardar rencor, tener rabia. Tenemos que pensar, mi prójimo es como mi hijo, mi prójimo es como mi hermano, como mi mamá, ¿sí? Es alguien tan cercano, es como yo misma. Y por lo tanto, igual que no me voy a pelear conmigo misma y no voy a lesionarme o hacerme daño a mi propio cuerpo, porque a mí mismo me duele, yo tampoco voy a hacer lo mismo con el otro. Y cuando yo hago una bondad con el otro, hago una bondad conmigo mismo. Entonces, tenemos que saber que por eso Rabbi Akiva dijo, amar a su prójimo como a ti mismo, es un gran principio de la Torá. Ramban explica que debemos entender esta mitzvah como cada uno debe desear para los demás lo que desea para sí mismo, con el mismo amor, con la misma fuerza
Y respecto a esto, Rav Eliyahu Dessler comenta, este mandamiento esencial quiere decir que toda persona debe erradicar de su corazón el egoísmo natural que siente hacia su propia persona, ya que ese sentimiento deriva en la envidia. Entonces, cuando podemos enfocarnos en esta cualidad, podremos amar a todo el pueblo de Israel y sentir esa unión.